Mi esposo dijo, no necesitas dinero durante la cena familiar. Una semana después, el abogado habló por mí. Hola. Bienvenidos una vez más a este espacio seguro que hemos construido juntos en el canal Sydney. Antes de compartir la historia de hoy, que toca una herida que muchas llevamos en silencio, quiero pedirte un pequeño gesto de apoyo. Si sientes que estas historias te acompañan o te dan voz, por favor, suscríbete al canal y deja tu like. Es la única forma de que sigamos llegando a quienes necesitan escucharlo. Gracias por estar ahí. Hay humillaciones que no hacen ruido. No son gritos, no son insultos, ni siquiera son malas caras. A veces, la mayor humillación llega envuelta en una sonrisa, entre el tintineo de copas de cristal y el olor a asado de un domingo familiar. Llega disfrazada de protección. Llevaba 5 años sin tener una tarjeta de crédito a mi nombre. Al principio, pareció una decisión lógica, casi romántica. Cuando nació Lucas, nuestro hijo, Andrés sugirió que yo dejara mi trabajo en la agencia de publicidad. Lo que ganas se iría casi íntegro en la guardería, me dijo haciendo números en una servilleta. Quédate en casa, cuida del nene. Yo me encargo de todo. Somos un equipo. Mi dinero es tu dinero. Y yo le creí. ¿Por qué quería creerle? Porque estaba agotada y la idea de ser cuidada, por primera vez en mi vida, sonaba dulce. Pero mi dinero es tu dinero se transformó, mes a mes, en una burocracia doméstica asfixiante. Al principio, tenía una tarjeta adicional. Luego, Andrés dijo que las comisiones eran absurdas y la canceló, sugiriendo que le pidiera efectivo cuando lo necesitara. Así controlamos mejor el gasto hormiga, argumentó. Poco a poco, mi autonomía se redujo a pedirle 20 euros para la carnicería o 50 para la peluquería, y siempre, invariablemente, tenía que explicar para qué era. ¿50? Preguntaba él, sacando la billetera con calma. ¿No te teñiste el mes pasado? Son mechas, Andrés. Crecen. Está bien. Toma. Pero trae el ticket, que quiero ver si desgrava algo o si podemos ajustar el presupuesto del mes que viene. Nunca me negaba el dinero. Ese era el truco. Nunca decía no, pero el proceso de pedirlo, de justificarlo y de rendir cuentas me hacía sentir tan pequeña, tan infantil, que empecé a dejar de pedir. Dejé de ir a la peluquería, dejé de comprarme libros. Dejé de tomar café con mis amigas para no tener que decir invítame tú que no traigo suelto. Me fui apagando, encerrándome en una jaula de oro donde no faltaba comida en la nevera, pero donde yo no tenía derecho a elegir ni el sabor de los yogures si él consideraba que eran un capricho innecesario. El domingo pasado fue el detonante. Estábamos en casa de mis suegros. La mesa estaba puesta con el mantel de hilo, el vino caro respirando en el decantador. Estaban su hermana, Clara, que acababa de ascender en su empresa, y sus padres. El ambiente era distendido. Andrés estaba de buen humor, sirviendo vino, contando anécdotas de su despacho de abogados. Él siempre brillaba en estas comidas. Era el hijo exitoso, el padre devoto, el marido proveedor. Clara, mi cuñada, empezó a hablar entusiasmada sobre un fondo de inversión que había contratado. Deberíais mirarlo, dijo, dirigiendo la mirada hacia mí. Laura, tú que eres buena con los números, seguro que le sacarías partido a los ahorrillos que tengas por ahí parados. Se hizo un silencio breve. Un silencio que solo yo noté. Clara no lo dijo con maldad. Ella asumía que yo, una mujer de 38 años, tenía ahorrillos. No sabía que mi cuenta personal estaba a cero desde hacía años, cerrada por inactividad. Sentí que me subían los colores a las mejillas. Miré a Andrés, esperando que él desviara el tema, que me cubriera. Bueno, dije, intentando sonar casual, removiendo la ensalada con el tenedor. La verdad es que ahora mismo no estoy manejando mucho capital. Todo lo lleva Andrés. De hecho, tomé aire, aprovechando la valentía que a veces da el vino. Estaba pensando en buscar algo a media jornada, unas horas, desde casa, para tener algo mío,
ya sabes, para no tener que pedir para todo. Lo solté. Fue una frase suave, casi una súplica disfrazada de comentario trivial. Andrés dejó su copa sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. Se limpió la comisura de los labios con la servilleta y soltó una risa corta. No una risa feliz, sino esa risa condescendiente que se le dedica a un niño que dice una tontería graciosa. ¿Para qué?, preguntó, mirándome con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pues, para tener independencia, para mis cosas, respondí, sintiendo como la mesa entera me miraba. Pero cariño, dijo él, alzando un poco la voz para que todos lo escucharan bien, si no te falta de nada, tienes la nevera llena, el coche con gasolina, la casa caliente. ¿Para qué necesitas dinero tú? ¿En qué te lo vas a gastar que yo no pueda comprarte? La frase quedó flotando sobre el asado. ¿Para qué necesitas dinero tú? Mi suegra sonrió, intentando quitarle hierro al asunto. Ay, hijo, a las mujeres siempre nos gusta tener nuestros caprichos. No es por los caprichos, mamá, interrumpió Andrés, poniéndose serio, adoptando su tono de estrado. Es que Laura es un desastre administrándose. Si le doy dinero, se le va en tonterías. Es mejor así. Ella vive tranquila, sin preocupaciones, como una reina. Yo cargo con el estrés de las finanzas. Es un reparto justo. Créeme, no necesitas dinero, Laura. Lo que necesitas es dejarte cuidar. Dejarte cuidar. Sentí un frío intenso en el estómago. No era protección, era anulación. Me acababa de llamar inútil delante de su familia. Había reducido mi deseo de autonomía a una incapacidad mental para gestionar tonterías. Miré a mi cuñada Clara. Ella bajó la vista al plato, incómoda. Nadie dijo nada, nadie me defendió. El silencio de la familia validó su discurso. Andrés era el bueno, el generoso. Yo era la mantenida que encima se quejaba. Pásame la sal, por favor, dijo mi suegro, rompiendo el momento. La comida siguió. Yo seguí comiendo, masticando mecánicamente, tragando la carne que me sabía a serrín. Pero algo se había roto dentro de mí. Esa frase, no necesitas dinero, resonaba en mi cabeza una y otra vez, amplificándose. No necesitaba dinero, según él. No necesitaba voz, no necesitaba voluntad, solo necesitaba ser un accesorio decorativo en su vida perfecta. Cuando volvimos a casa en el coche, el silencio era denso. Andrés conducía tarareando una canción de la radio, completamente ajeno al cráter que había abierto en mi pecho. O quizás no era ajeno, quizás sabía exactamente lo que había hecho, marcar el territorio, recordarme quién tenía el poder. Llegamos a casa, él se sentó en el sofá a ver el fútbol. Yo fui al baño y cerré el pestillo. Me miré en el espejo, vi a una mujer con ojeras disimuladas, con un vestido que él había elegido y pagado, con unos pendientes que él me había regalado. Busqué en mi bolso, tenía un billete de 10 euros y unas monedas. Eso era todo mi patrimonio. 10 euros. Si mañana Andrés decidía irse, o si me echaba, o si le pasaba algo, yo no tenía nada, ni para un taxi, ni para un hotel, ni para un abogado. Me senté en el borde de la bañera y, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. El llanto implica tristeza, y yo ya no estaba triste, estaba aterrada, y el terror, a veces, te despierta. Saqué el móvil, sabía que Andrés revisaba mi factura telefónica, así que tenía que ser cuidadosa. No podía llamar a nadie, no podía buscar abogados de divorcio en el historial de Google porque él tenía las cuentas sincronizadas. Pero recordé algo, mi cuñada Clara, antes de irnos, me había dado un abrazo un poco más largo de lo normal en la puerta, y me había metido un papelito en el bolsillo de la chaqueta, discretamente, mientras Andrés cargaba el maletero. Con las manos temblorosas, busqué en el bolsillo de mi abrigo colgado en la puerta, saqué el papel. Era una tarjeta de visita, no era de su empresa, era de un despacho legal, y detrás, escrito a bolígrafo con su letra apresurada,
Una sola frase, no es normal. Llámame el martes a esta hora si quieres hablar. Miré la puerta del baño. Escuché a Andrés gritarle al televisor por una falta. Él creía que yo estaba allí dentro lavándome la cara, siendo la esposa dócil que no necesita dinero. No sabía que, en ese preciso instante, yo estaba sosteniendo la llave de una puerta que él creía haber sellado para siempre. Me guardé la tarjeta dentro de mi ropa interior. Me lavé la cara. Salí del baño. ¿Todo bien?, preguntó él sin mirarme. Sí. Mentí, mi voz sonó firme, extraña, todo perfecto. Esa noche, mientras él dormía a mi lado roncando suavemente, dueño de la casa, de la cama y de mi vida, yo me quedé despierta trazando un plan. No tenía dinero, es verdad, pero tenía algo que él había subestimado, rabia, y una tarjeta arrugada escondida en el cajón de mi lencería. La semana acababa de empezar, y él no tenía ni idea de que la cena familiar había sido su mayor error. El lunes amaneció con esa falsa normalidad que tienen los hogares rotos. Andrés se levantó, se duchó y se puso su corbata de seda, esa que yo le había planchado la noche anterior con un nudo en la garganta. Antes de salir, dejó un billete de 50 euros sobre la encimera de la cocina, junto al frutero. Compra solomillo para la cena, Laura, y acuérdate de pasar por la tintorería a recoger mis camisas, y tráeme el ticket de la compra y la vuelta, que quiero controlar lo que ha subido la carne este mes. Me dio un beso rápido, oloroso a aftershave y autoridad, y se marchó. Me quedé mirando el billete. 50 euros. Ese era mi presupuesto, mi límite, mi correa. En otro tiempo, habría cogido el dinero agradecida, pensando en qué buen marido tenía que me daba para la casa. Hoy, el billete me parecía un insulto, un soborno barato para mantenerme callada y funcional. Esperé a que su coche doblara la esquina. Luego, esperé 10 minutos más, por si se le había olvidado algo. Era una paranoia nueva, un miedo a que regresara y me encontrara haciendo algo sospechoso, como simplemente estar sentada pensando. Tenía la tarjeta de Clara quemándome en el bolsillo. Llámame el martes a esta hora. Era martes. Eran las 10 de la mañana. Sabía que no podía llamar desde el fijo. Andrés revisaba el listado de llamadas cada mes con la excusa de optimizar la tarifa. Tampoco podía usar mi móvil, que estaba a su nombre y vinculado a su cuenta familiar de Google. Él veía mi historial, mis ubicaciones. Por seguridad, decía, me vestí con ropa de calle, agarré el billete de 50 euros y mis 10 euros secretos, mis ahorros de vida y salí. Caminé 3 manzanas hasta alejarme de nuestro barrio residencial. Entré en un locutorio, un lugar estrecho y mal iluminado que olía a productos de limpieza baratos. Me sentí ridícula. Yo, la esposa del prestigioso abogado Andrés Vidal, escondida en una cabina telefónica como una delincuente. Marqué el número de la tarjeta. Mis dedos temblaban tanto que me equivoqué la primera vez y tuve que volver a empezar, gastando mis preciosas monedas. Al tercer tono, Clara contestó. Sí, Clara, soy yo, Laura. Hubo un suspiro de alivio al otro lado. Menos mal, estaba esperando tu llamada. ¿Puedes hablar? Estoy en un locutorio. Tengo poco tiempo. Andrés cree que estoy en la carnicería. Escúchame, Laura, lo que pasó el domingo. No pude dormir. Ver cómo te humilló, cómo te anuló delante de todos. No es normal, y no es la primera vez. Solo que antes yo no quería verlo. Las lágrimas me picaron en los ojos. Que alguien validara mi dolor, que alguien externo dijera no es normal. Fue como recibir oxígeno después de años aguantando la respiración bajo el agua. Él dice que no necesito dinero, que él se encarga, balbuceé. Eso se llama violencia económica, Laura, y es tan grave como un golpe. Te tiene atada. Pero tengo una amiga, Elena, es abogada de familia, especializada en estos casos. Ya le he hablado de ti. Quiere verte, hoy mismo. No puedo, no tengo dinero para pagar una consulta. Andrés controla cada céntimo.
Si saco dinero del cajero, le llega una notificación al instante. La consulta la pago yo, dijo Clara con firmeza, y no te preocupes por el dinero a largo plazo. Elena te explicará por qué. ¿Puedes acercarte al centro? Dile que vas a ver a tu madre. Mi madre vive a las afueras. Invéntate algo, Laura. Tienes que ir. Es en la calle Velázquez, número 40, a las 12. ¿Puedes? Miré el reloj del locutorio. Tenía 2 horas antes de tener que estar en casa con el solomillo y las camisas. Iré, colgué. Me sentía mareada. Mentirle a Andrés me provocaba un terror físico, una presión en el pecho, pero el recuerdo de su risa en la cena. ¿Para qué necesitas dinero tú? Me empujó hacia la puerta. Hice la compra a toda velocidad. Pedí el solomillo más barato para que sobrara dinero, pero luego me di cuenta de que Andrés notaría la calidad. Tuve que comprar el bueno, el dinero justo, la vuelta justa, la jaula perfecta. Llegué al despacho de la abogada sudando, cargada con las bolsas de la compra para que mi coartada fuera visualmente perfecta si me cruzaba con alguien conocido. Elena era una mujer joven, de mirada afilada pero amable. No hubo preámbulos. Siéntate, Laura. Clara me ha contado la escena de la comida. Quiero que me cuentes tú cómo es el día a día. Hablé durante 20 minutos sin parar. Le conté lo de las tarjetas canceladas, lo de los tickets revisados, lo de tener que pedir permiso para comprarme ropa interior, lo de la frase mi dinero es tu dinero que en realidad significaba mi dinero es mío y tú vives de prestado. Elena tomaba notas en silencio. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró fijamente. Laura, ¿sabes en qué régimen matrimonial estáis casados? Gananciales, creo. Nos casamos hace 15 años. No firmamos nada especial. Exacto, gananciales. ¿Sabes lo que eso significa? Negué con la cabeza, sintiéndome ignorante. Significa que no existe su dinero. Significa que cada euro que Andrés ha ganado en estos 15 años, cada bonus, cada inversión, cada propiedad adquirida, el 50% es tuyo, tuyo por ley, no es un regalo que él te hace, es tu patrimonio. Me quedé paralizada, pero, él dice que como yo no trabajo. El trabajo doméstico y de cuidado es la contribución al matrimonio. Legalmente, tú has permitido que él desarrolle su carrera encargándote de todo lo demás. Laura, no eres una mantenida sin recursos. Eres la copropietaria de todo lo que tiene ese hombre, y te está ocultando el acceso a tu propio capital. Elena sacó una calculadora. Si nos divorciamos, pediremos la liquidación de gananciales, la mitad de las cuentas, la mitad de la casa, la mitad de los fondos de inversión. Además, solicitaremos una pensión compensatoria por los años que has dedicado a la familia sacrificando tu carrera. Laura, escúchame bien, tienes dinero, posiblemente, tienes mucho dinero, solo que él lo tiene secuestrado. Salí de ese despacho tambaleándome. La realidad se había invertido. Durante años me sentí una mendiga agradecida, y resulta que era una socia capitalista a la que estaban estafando. Pero la euforia duró poco. Al subir al autobús de vuelta, mi móvil vibró. Era él. ¿Dónde estás? He mirado la ubicación del iPad que te dejaste en casa, por cierto, y veo que no se mueve. Te llamo al móvil y comunica. ¿Estás bien? El pánico me golpeó de nuevo. Había olvidado que, a veces, él llamaba a casa al fijo para ver si yo estaba allí. Escribí con los dedos torpes. Se me acabó la batería y acabo de encenderlo. Estoy llegando de la compra. Había mucha cola en la carnicería. Envié el mensaje y recé. 1 minuto, 2 minutos. Ok. Acuérdate de que esta noche viene mi socio a cenar. Que la casa esté perfecta. Y ponte el vestido azul, el que te compré en Navidad. Respiré. Me había creído, pero esa noche, mientras servía el solomillo al socio de Andrés, algo había cambiado irreversiblemente. Andrés estaba contando una historia, gesticulando con su copa de vino, porque al final, en la vida hay que saber negociar. Si tienes el control, tienes el poder, decía, riendo.
Su socio asintió, y luego me miró a mí. Tienes mucha suerte, Laura. Andrés es un tiburón. Yo sonreí. Fue una sonrisa suave, educada, la misma que había usado durante años para sobrevivir. Sí, dije, sirviéndole más vino a mi marido. Un tiburón. Por dentro, mi mente no estaba en la cena, estaba repasando la lista de tareas que Elena me había dado. Necesito pruebas, extractos bancarios, declaraciones de la renta, escrituras, cualquier cosa que puedas fotocopiar o fotografiar sin que él se entere. Antes de presentar la demanda, tenemos que saber cuánto hay, porque en cuanto sepa que te vas, intentará ocultarlo todo. Miré a Andrés, tan seguro de sí mismo, tan tranquilo pensando que yo era inofensiva porque no tenía dinero, no sabía que tenía una espía en su propia casa, no sabía que la mujer que le planchaba las camisas estaba a punto de auditar su vida entera. La cena terminó, el socio se fue, Andrés me dio una palmada en el trasero mientras yo recogía los platos. Estaba un poco seca la carne. Laura, a la próxima vigila el tiempo de cocción. Has gastado 50 euros para esto. En fin, en otro momento, me habría dolido, me habría disculpado. Esa noche, solo dije, lo tendré en cuenta. Cuando él se metió en la ducha, fui a su despacho. El corazón me latía en la garganta. Sabía que tenía 5 minutos. 5 minutos para encontrar la llave del cajón donde guardaba las carpetas importantes. Sabía dónde escondía la llave, dentro de un trofeo de golf antiguo en la estantería. Lo había visto hacerlo una vez, hacía años, por el reflejo de una ventana. Metí la mano en la copa del trofeo. Mis dedos tocaron el metal frío de una llave pequeña. El sonido de la ducha se detuvo. Me congelé. Laura, gritó desde el baño. ¿Me traes una toalla limpia? Se me olvidó cogerla. Saqué la mano vacía del trofeo a la velocidad de la luz. Voy, grité de vuelta, con la voz estrangulada. Fui al armario de la ropa blanca. Agarré una toalla y se la llevé. Él abrió la puerta, goteando agua, vulnerable pero peligroso. Me sonrió. Esa sonrisa de dueño. Gracias, nena. ¿Qué harías sin mí? Le entregué la toalla. Nada. Dije, no haría nada sin ti. Volví al salón, temblando. No había podido coger los papeles, pero tenía la llave localizada, y tenía algo más importante, sabía que él tenía secretos financieros que no quería que yo viera. La Guerra Fría había comenzado, y yo tenía que ser la mejor actriz del mundo durante los próximos 3 días, porque Elena me había dicho que el viernes, cuando él estuviera en su partido de pádel semanal, era el momento de actuar. Pero las cosas nunca salen exactamente como las planeas. Y el jueves, Andrés volvió a casa antes de tiempo. El sonido de la llave girando en la cerradura un jueves a las 4 de la tarde fue como un disparo en el silencio de la casa. Mi corazón se detuvo un instante. Andrés nunca volvía a esta hora. Su rutina era sagrada. Despacho hasta las 8, gimnasio o copa con clientes, y cena a las 9:30. Me levanté del sofá de un salto, alisándome la ropa, con esa culpa automática que él me había inculcado, como si descansar fuera un delito. La puerta se abrió y entró él, hecho un huracán de estrés. No me saludó, tiró el maletín sobre el sillón y se aflojó el nudo de la corbata con rabia. «¡Maldita sea!», gritó hacia el pasillo. ¿Dónde está la carpeta azul de los inversiones de Costa? Te dije que no tocaras nada del escritorio. No he tocado nada, Andrés, dije, intentando que mi voz no temblara. Estaba aterrorizada. Si él notaba algo raro en mi actitud, si sospechaba que había estado planeando entrar en ese mismo despacho, pues no está, bramó, pasando por mi lado sin mirarme, directo hacia su santuario prohibido. Lo seguí hasta el umbral de la puerta. Lo vi revolver los papeles que había sobre la mesa. Su cara estaba roja, venas hinchadas en el cuello. Estaba perdiendo los papeles por un documento. Tengo al notario esperando y parezco un imbécil, masculló. Entonces, hizo lo que yo llevaba 3 días esperando que hiciera.
pero delante de mis narices. Se acercó a la estantería, metió la mano en la copa del trofeo de golf, sacó la llave pequeña y abrió el cajón inferior de su escritorio. El tiempo pareció ralentizarse. Sacó una carpeta gruesa. En ese preciso instante, su móvil empezó a sonar en el bolsillo de su chaqueta, que había tirado en el salón. «¡Joder!», gritó, se levantó, con la carpeta en la mano, y salió corriendo hacia el salón para coger la llamada. «Sí, Juan. Ya lo tengo. Salgo para allá». «No, no. Espérame 5 minutos». Lo sexta desde el pasillo. Agarró su chaqueta, se puso el teléfono en la oreja sujetándolo con el hombro y, sin dejar de hablar, caminó hacia la puerta de salida. Miré hacia el despacho, el cajón. El cajón estaba abierto, y la llave seguía puesta en la cerradura. «Sí, voy volando», dijo Andrés, abriendo la puerta de la calle. Se giró un segundo hacia mí. «Laura, no me esperes para cenar. Tengo que arreglar este desastre», y se fue. El portazo retumbó en las paredes. Me quedé quieta 5 segundos, escuchando el motor de su coche alejarse. ¿Había sido un descuido? ¿O era una trampa? Andrés era meticuloso, casi obsesivo. Dejar la llave puesta era un error impensable en él. Pero el estrés lo vuelve a uno torpe, y su arrogancia le hacía creer que yo era tan inofensiva, tan incapaz, que ni siquiera se le pasaría por la cabeza que yo me atreviera a acercarme a sus secretos. Corrí, entré en el despacho y me arrodillé frente al cajón abierto. Mis manos sudaban tanto que tuve que secarlas en mis vaqueros antes de tocar nada. Había carpetas colgantes, ordenadas alfabéticamente: banco, inversiones, propiedades, varios. Saqué la de banco. Mis ojos escanearon los papeles, extractos mensuales, busqué las fechas recientes. Ahí estaba: cuenta corriente principal, saldo, 4.5 euros. Fruncí el ceño. Eso no podía ser. Andrés gastaba eso solo en sus trajes. Seguí buscando. Debajo de los extractos oficiales, había unos sobres de otro banco, un banco online, de esos que no envían correspondencia a casa a menos que lo pidas. Abrí uno. Titular: Andrés Vidal. Saldo a fecha 30 décima partes, 185.0 euros. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. 185.000 euros líquidos. Pasé la página. Movimientos. Transferencia recibida 5.0 euros nómina. Transferencia enviada a cuenta gastos casa 1.2 euro. Transferencia enviada a fondo inversión privado 3.0 euros. Ahí estaba la estafa maestra. Él ingresaba su sueldo real en esta cuenta secreta y transfería una limosna a la cuenta que yo veía, la de los gastos de la casa, haciéndome creer que íbamos justos, que teníamos que apretarnos el cinturón. Seguí buscando en el cajón. Encontré algo peor: una escritura de compraventa, fecha hace 6 meses. Objeto: apartamento en la playa. Precio: 220.0 euros. Titular: Andrés Vidal. Estado civil: casado en régimen de gananciales. Nota manuscrita en el margen: no comentar en casa todavía. Había comprado un apartamento de vacaciones. Mientras yo le pedía 20 euros para teñirme el pelo y él me decía que era un gasto innecesario, él se había comprado una casa en la playa a mis espaldas, usando el dinero de la sociedad conyugal. Mi dinero. Sentí náuseas. No era metafórico. Tuve que respirar hondo para no vomitar sobre la alfombra cara de su despacho. No era solo tacañería, era maldad. Era un plan sistemático para enriquecerse a costa de empobrecerme a mí, de mantenerme en la ignorancia para que nunca pudiera irme. Saqué el móvil. Mis manos temblaban tanto que las fotos salían movidas. «Cálmate, Laura, cálmate», me susurré. «Si salen borrosas no sirven». Apoyé los codos en la mesa para estabilizarme. Foto al saldo de 185.0. Foto a la escritura del apartamento. Foto a los fondos de inversión por valor de otros 90.0 euros.
Foto a la última declaración de la renta que yo nunca había firmado porque él falsificaba mi firma digital para no molestarme. Cuando terminé, dejé todo exactamente como estaba, el orden de los papeles milimétrico. Cerré el cajón, giré la llave, saqué la llave, fui a la estantería y la dejé caer dentro de la copa del trofeo. El sonido metálico al chocar contra el fondo me sonó a victoria. Salí del despacho y me fui directa a mi habitación. Envié todas las fotos a Elena, la abogada, y luego las borré de mi teléfono, también de la carpeta de eliminados, y vacié la caché de la galería. 2 minutos después, mi móvil vibró. Era Elena. Laura, esto es oro puro. Tenemos pruebas de ocultación de patrimonio ganancial. Con esto, no solo vamos a pedir el divorcio, vamos a pedir medidas cautelares inmediatas por administración desleal. ¿Puedes aguantar hasta el lunes? Necesito preparar la demanda con urgencia. Respondí, puedo aguantar lo que sea, ya sé la verdad. El viernes pasó en una neblina extraña. Andrés estaba exultante, probablemente porque había solucionado su problema con el notario. Te veo mejor cara, Laura, me dijo en el desayuno. Se ve que descansar te sienta bien. ¿Ves cómo yo tenía razón? No necesitas complicarte la vida trabajando. Aquí lo tienes todo. Me mordí la lengua tan fuerte que noté el sabor a sangre. Sí, Andrés, tienes razón. Aquí lo tengo todo. El sábado fue el día más difícil. Tuvimos que ir a un cumpleaños de un amigo suyo. Yo llevaba mi vestido de esposa trofeo y mi sonrisa pegada con pegamento. Escuché a Andrés presumir ante sus amigos de su nuevo coche de empresa. Hay que saber moverse, decía, guiñando un ojo. Las mujeres son felices si les das seguridad, y nosotros somos felices si tenemos libertad. Es el equilibrio natural. Me miró desde el otro lado de la sala, levantando su copa en un brindis silencioso hacia mí. Brindaba por su éxito, brindaba por su control. Yo levanté mi copa de agua y le devolví el gesto. Él pensaba que yo brindaba por él. Yo brindaba porque sabía que el lunes, a las 9 de la mañana, un procurador iba a tocar el timbre de su despacho con una notificación que le iba a borrar esa sonrisa de la cara para siempre. El domingo por la noche, la tensión en mi cuerpo era insoportable. Estaba sentada en el sofá, fingiendo leer un libro. Andrés estaba revisando correos en su tablet. De repente, frunció el ceño. ¡Qué raro!, murmuró. ¿Qué pasa?, pregunté, con el corazón en un puño. Me ha llegado una notificación del banco, un acceso a la banca online desde una IP desconocida el jueves por la tarde. Levantó la vista y me miró. Sus ojos eran 2 escáneres. Tú estuviste en casa toda la tarde el jueves, ¿verdad? Sí, dije, manteniendo la mirada fija en mi libro. ¿Por qué? ¿Vino alguien? ¿El técnico del internet? ¿Alguien? Nadie. Andrés. Solo yo. Se quedó en silencio un momento largo, muy largo. Quizás fue un error del sistema, dijo finalmente, volviendo a su pantalla. O quizás debería cambiar las claves. Nunca se es demasiado precavido. Sí, cámbialas, sugerí. Mejor prevenir. Cerró la tablet y se estiró. Mañana será un día duro. Tengo 3 juicios. Sí, dije, cerrando mi libro. Mañana será un día muy interesante. Nos fuimos a la cama. Él se durmió enseguida. Yo me quedé mirando el techo, contando las horas. Sabía que esta era la última noche que dormiría junto a mi enemigo. La mañana siguiente, Andrés se vistió, se perfumó y se despidió como siempre. No te olvides de comprar pescado para la cena. Y Laura, esta semana quiero gastar menos en comida. He visto que el mes pasado subió el gasto en el súper. Contrólate. Cerró la puerta. Esperé a escuchar el ascensor. Luego, me levanté, fui al armario y saqué una maleta pequeña. No iba a llevarme ropa, no iba a llevarme joyas. Solo iba a llevarme a mí misma. Y entonces, sonó el timbre. No era el procurador. El procurador iba a su despacho. Miré por la mirilla. Era mi suegra. El lunes por la mañana, sin avisar, abrí la puerta, confundida. Hola, Laura,
dijo, entrando sin pedir permiso, con esa prepotencia suave que había heredado su hijo. Venía a traerte unos tuppers, que sé que a Andrés le gusta mi cocido, y de paso, quería hablar contigo sobre esa idea absurda de trabajar que mencionaste el otro día. Me quedé parada en el pasillo, con la maleta escondida detrás de la puerta del dormitorio. La vida tiene un sentido del humor macabro. Justo cuando iba a salir, entraba la matriarca a reforzar los barrotes, pero ella no sabía que el teléfono de Andrés estaba a punto de sonar al otro lado de la ciudad, y que la llamada no iba a ser de un cliente. Mi suegra dejó los tuppers sobre la mesa de cristal con un golpe seco, como quien deposita una sentencia. Se quitó el abrigo sin que yo se lo ofreciera y se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde su hijo solía reinar con el mando de la televisión. Siéntate, Laura, ordenó, palmeando el cojín a su lado. Tenemos que hablar de mujer a mujer. Andrés me ha contado que estás inquieta. ¿Qué quieres? Independencia. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, sintiendo el peso de la maleta escondida al otro lado de la puerta como un ancla que me mantenía cuerda. No estoy inquieta, Pilar, estoy cansada. Tonterías, chasqueó la lengua. Tienes una vida que muchas envidiarían. Mi hijo se mata a trabajar para que tú tengas esta casa impecable. ¿Crees que el dinero cae del cielo? Él lleva todo el peso sobre sus hombros. Lo mínimo que puedes hacer es no darle más preocupaciones con caprichos de adolescente. Trabajar por realización personal es egoísta cuando tienes una familia que cuidar. La miré, vi en sus ojos el mismo desprecio suave que tenía Andrés. Era una cadena hereditaria. Ella había sido educada para servir y callar, y no podía soportar que yo quisiera romper el molde. ¿Y si Andrés no es tan perfecto como crees? Pregunté suavemente. No hables así de tu marido. Él es un santo por aguantarte con esa cara larga que pones últimamente. En ese preciso instante, el teléfono fijo del salón empezó a sonar. Era un sonido estridente, antiguo. Miré el reloj. Eran las 10:30. El procurador ya había llegado. Mi suegra me miró. ¿No vas a cogerlo? Caminé despacio hacia el teléfono. Sabía quién era. Descolgué y puse el altavoz. Dígame, ¿qué mierda has hecho? Laura, el grito de Andrés retumbó en todo el salón. Mi suegra dio un salto en el sofá, llevándose la mano al pecho. Andrés, hijo. ¿Qué pasa? Preguntó ella, acercándose al teléfono. Mamá, la voz de Andrés estaba rota por la histeria. Mamá, esta loca me ha denunciado. Tengo las cuentas bloqueadas. El juez ha ordenado una anotación preventiva sobre el apartamento de la playa. Me han notificado en medio de una reunión con clientes. ¿Qué apartamento? Preguntó Pilar, confundida, mirando el aparato como si fuera un alienígena. ¿De qué hablas, hijo? Del que compré en Alicante, gritó él, sin pensar, cegado por la rabia. Me van a arruinar, Laura. Retira la demanda ahora mismo o te juro que... Colgué. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de la nevera y la respiración agitada de mi suegra. Ella se giró hacia mí, pálida. ¿Un apartamento en la playa? Susurró, pero sí me dijo que no tenía dinero para arreglarme la caldera el mes pasado. La miré con una pena infinita. Ella también había sido víctima de las mentiras de su hijo, aunque fuera su mayor defensora. Tu hijo tiene casi 200.000 euros escondidos en una cuenta online, Pilar. Y una casa en la playa a su nombre pagada con nuestro dinero. Mientras tanto, a mí me racionaba 50 euros para la comida y a ti te negaba la caldera. Eso es el hombre que se mata a trabajar. Fui al dormitorio, saqué la maleta. Al volver al salón, mi suegra seguía parada junto al teléfono, como una estatua de sal. Había envejecido 10 años en 2 minutos. La realidad de sus santos se había desmoronado. Me voy, Pilar, dije, agarrando el asa de la maleta. Dile a Andrés que si quiere decirme algo, hable con mi abogada, y llévate los tuppers. Creo que ahora los va a necesitar él más que yo. Salí de esa casa y no miré atrás.
El aire de la calle nunca me había parecido tan limpio. El proceso de divorcio fue brutal. Andrés intentó de todo, lloró, amenazó, intentó ocultar más bienes. Pero las fotos que tomé aquel jueves fueron la clave. No podía negar lo que estaba documentado. Mi abogada, Elena, fue un tiburón, mucho más grande y letal que él. La liquidación de gananciales fue matemática pura. Me correspondía el 50% de todo, de la casa familiar, del apartamento secreto en la playa, de los fondos de inversión y de esa cuenta oculta donde guardaba su ego. Cuando se dictó la sentencia, Andrés tuvo que vender el apartamento de la playa para pagarme mi parte. Fue justicia poética. Han pasado 8 meses desde aquel día. Ahora vivo en un piso de alquiler, pequeño pero luminoso. He vuelto a trabajar. No en la agencia de publicidad de antes. El mercado ha cambiado mucho, pero llevo la comunicación de una pequeña editorial. Gano mi propio dinero. No soy rica. A veces llego justa a fin de mes. Pero cuando entro en el supermercado, compro el yogur que me da la gana, me tiño el pelo cuando quiero, y no tengo que guardar el ticket de la carnicería para que nadie lo audite. El otro día me crucé con Andrés por la calle, iba con otro traje caro, pero parecía más encorvado, más gris. Iba hablando por teléfono, gesticulando enfadado. Me vio, se detuvo un segundo. Yo no bajé la mirada. Él sí, siguió caminando, huyendo de la mujer que creía que no valía nada sin su dinero. Recuerdo su frase en aquella cena: no necesitas dinero, Laura. Tenía razón, pero no como él creía. No necesitaba su dinero para ser feliz. Necesitaba mi dinero para ser libre, porque el dinero, en manos de una mujer que ha sido controlada, no es para comprar bolsos o zapatos. Es la llave que abre la jaula. Es la capacidad de decir no. Es la dignidad de poder irte cuando ya no te quieren bien. Si estás viendo esto y tienes que pedir permiso para gastar, si te dicen que no entiendes de números, si te hacen sentir pequeña por no traer un sueldo a casa, despierta. No es protección, es control. Y créeme, eres mucho más capaz y rica de lo que te han hecho creer. Solo tienes que atreverte a abrir el cajón prohibido. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.